Hola, soy Marta Illueca, alumna de tercero de la ESO del IES Vicente Andrés Estellés. Hemos asistido a unas charlas en el Tívoli que organiza la Universidad de Valencia llamadas Girls for STEAM. Estas charlas están destinadas a la divulgación de la mujer en la ciencia y para concienciar a nosotras que también podemos estudiar carreras de ciencias, que no pasa nada. En concreto voy a hablar de la parte de la charla que ha hecho Raquel Naranjo, aunque también hemos escuchado a 3 compañeras suyas más. Bien, Raquel es una estudiante doctorada en químicas en la Universidad Politécnica de Valencia. Está centrada en el estudio de los biomateriales. Ella nació en 1997 en Villajoyosa y ya desde pequeña no le gustaba hacer lo que a las niñas les suele gustar, como jugar a las muñecas, el color rosa. Ella prefería jugar a fútbol, tocar la batería, el color rosa no le gustaba nada, etc. Y ya desde pequeña se empezó a interesar por la ciencia. Tuvo la suerte de que sus padres en este sentido no le cortaron para nada y le apoyaron mucho en que siguiera en este camino si es lo que a ella le gustaba. En primero de la ESO ya empezó a tener acceso a Internet y su mayor fuente de información era la Wikipedia. Su primera referente fue Marie Curie, que le gustaba mucho su historia y lo que ella había logrado hacer en su época, que no fue nada fácil. Está graduada en Ingeniería Química, tiene un máster en Nanoscience y Nanotechnology y ahora mismo está haciendo la tesis doctoral centrada en el estudio de hidrogeles que puedan, a base de biomateriales, que puedan curar enfermedades del hígado o incluso que puedan evitar que este hígado se llegue a enfermar. Es un campo bastante amplio y en el que se está profundizando ahora mucho, ya que en unos cuantos años se espera que estos hidrogeles estén avanzados a prácticamente todos los órganos del cuerpo. Y ella está teniendo un papel muy importante en la investigación del órgano, el hígado. Y ya está. Ella es el claro ejemplo de que no hace falta que te guste lo que le gusta a todo el mundo, que tienes que hacer las cosas que a ti te gusten y que si estás estudiando y trabajando en lo que te gusta y verdaderamente lo disfrutas, puedes llegar muy lejos y todo lo lejos que tú quieras.